Buenas noches y bienvenidos a Meditando en el Monte. Hoy es lunes 6 de junio y empezamos una semana con mucha agua, pero de la mano del Señor y todo es una bendición. La palabra dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Así que damos gracias a Dios por los días soleados, por los días calurosos, por los días fríos, por los días lluviosos. Que el Señor nos permita disfrutar de todas las cosas, que nos permita disfrutar tanto aún de las que nos gustan mucho como las que de pronto no nos gustan mucho. Recuerden siempre que para los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan y nos sirven para bien. Empezamos una nueva semana, como les dije, lunes 6 de junio y seguimos caminando de la mano de Dios y nos encontramos aquí esta noche para meditar en la palabra de Dios, para pedirle a Dios que nos muestre cuál es su camino, su voluntad para nuestras vidas, como siempre se lo pedimos cada noche. Que esta noche la palabra de Dios siga alumbrando nuestro camino, como lo dice el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra, la que va guiando nuestros pasos y nuestro caminar. Así que en esta noche le vamos a pedir a Dios que su palabra sea la que siga guiando nuestro camino, especialmente en esta noche. Lo invito a orar. Señor, te damos gracias por un nuevo día y por una nueva semana que iniciamos en este mes de junio. Te pedimos que tú sigas guardando, cuidando, protegiendo, Señor, especialmente lo pedimos por lo que estamos pasando en nuestra ciudad, en nuestro país. Te lo pedimos por los niños, por su salud, por las gripas, por esta época de lluvias que trae también muchos virus y que especialmente está atacando a la población más pequeña, los niños. Te pedimos que tú estés ahí cuidando, guardando de todos nuestros hijos, de todos tus hijos, al igual que de todos nosotros. Señor, te oramos en esta noche por tu palabra, para que tu palabra siga alumbrando nuestro entendimiento y nuestro diario caminar contigo, que sigas cambiando, renovando y transformando nuestra vida y nuestro ser. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, la meditación para esta noche es un pasaje muy conocido de un libro muy conocido de Pablo, la carta de Pablo a los romanos, que es especial. La carta de Pablo a los romanos es especial. Es la única carta que Pablo escribe a una iglesia que no conocía. Pablo no había visitado aún Roma y no conocía la iglesia de Roma, pero les escribe, sabe que allí en Roma hay una iglesia y les escribe esta carta pensando primeramente en visitarlos y pensando en una breve estancia, porque el deseo de Pablo era llegar hasta el final del continente, lo que en ese mundo conocían como mundo habitado, hacia el final del continente hasta España. Pablo mismo lo narra en la carta a los romanos, su deseo de ir hasta allá y su deseo de visitar Roma. Entonces es una carta especial, diferente, Pablo no conocía, es una carta extensa y es una carta muy rica en teología, en doctrina. Pablo les escribe, porque a diferencia de las otras cartas, eran iglesias que Pablo conocía y que normalmente lo motivaba una cuestión. Alguno de sus colaboradores, alguien que hacía parte de la iglesia, viajó, le trajo un recado a Pablo, una pregunta de la iglesia o una dificultad que estaba atravesando la iglesia, y Pablo escribe para solucionar a veces un problema como en Corinto, por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, que busca solucionar este problema de los dones espirituales y de su mal uso en la iglesia. Pero como Romanos era una iglesia no conocida, no tenía ningún problema que solucionar, escribe aquí mucha doctrina. Es una carta especial. Nosotros vamos a leer en Romanos, en esta noche, el capítulo 12 y solamente el versículo 2. Muy conocido también. Dice así: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Y así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Aquí hay tres elementos. El primero de ellos es que Dios nos dice, no se amolden al mundo actual. Todos nacemos y somos criados, somos casi que adoctrinados para amoldarnos al mundo actual en el cual vivimos. Nuestras circunstancias geopolíticas actuales, nuestras circunstancias culturales que tienen que ver con la raza, con el idioma, con un montón de cosas, somos
somos educados toda una vida para amoldarnos a este mundo. Pero cuando llegamos al conocimiento de Dios y al conocimiento de su palabra, Dios nos aconseja ya no se amolden a este mundo. Cuando conocemos a Dios nos damos cuenta que realmente no es aquí a donde pertenecemos, por lo tanto no es aquí a donde debemos acomodarnos y amoldarnos. Lo que Dios nos está enseñando es, ya ustedes pertenecen a un mundo más importante, al mundo espiritual que traspasa este mundo físico, que es un mundo que, contrario a este, que va a tener un fin, va a ser quemado por Dios, contrario a este mundo que va a tener un fin, el mundo espiritual al cual Dios pertenece no va a tener un fin. Allí viviremos eternamente juntamente con Cristo. Entonces nos dice, es a ese mundo al que se deben amoldar, no a este, no a lo que este mundo nos pide. Y este mundo nos pide que nos amoldemos muchas veces a las mentiras, incluso a las vulgaridades, a esa forma de hablar. Nos pide que nos amoldemos a la trampa, al engaño, a la malicia, a la famosa malicia indígena. Este mundo nos pide un montón de cosas para las cuales amoldarnos a ellas, ¿cierto? Que son comunes al mundo. Pero Dios nos dice, ya no se amolden más a este mundo una vez que ustedes conocen la verdad de Dios. Ahora tenemos que amoldarnos es al mundo espiritual de Dios. Tenemos que conformarnos a ese mundo espiritual y ya no nos rigen estas leyes sino las de ese mundo espiritual. Y allá es donde tenemos que identificarnos. Si el común de este mundo es la mentira para avanzar en los negocios, en las empresas, en el trabajo, aún en los estudios, si el común en este mundo es la mentira, pues el común de nosotros como hijos de Dios es la verdad, hablar con la verdad. Así perdamos beneficios, así perdamos oportunidades, la verdad. Entonces debemos amoldarnos ya no más a este mundo. Ese es el primer elemento que menciona Pablo, ya no se amolden a este mundo. Y menciona un segundo elemento. Ahora lo que tienen que hacer, lo que nos va a permitir a usted y a mí amoldarnos al mundo espiritual, dice Pablo, debemos ser transformados mediante la renovación de nuestra mente, transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento. Pablo nos dice, lo primero que debemos de transformar en nuestra vida es nuestra forma de pensar, nuestra mente. Básicamente, en palabras de un predicador que escuché una vez, Pablo está diciendo aquí, cambie su forma de pensar para que le cambie su forma de vivir. Esa es la verdad de esta palabra. Renovemos nuestro entendimiento, renovemos nuestra mente, es decir, volver a ser nueva. Esa mente de la que decíamos ahorita, fuimos criados y esa mente fue moldeada para encajar en este mundo. Ahora tenemos que renovar nuestra mente. Ahora tenemos que cambiar los principios. Como diríamos coloquialmente, tenemos que cambiar el chip en nuestra mente y colocar el chip de Dios, de sus principios y de sus verdades. Lo primero es la mente. Es la única forma en la que cambien nuestras actitudes, nuestra forma de hablar, para que cambie nuestra forma de actuar, nuestra forma de tratar a los demás, para que cambie todo a nuestro alrededor. Lo primero que tenemos que hacer es cambiar nuestra mente. ¿Y cómo cambiamos nuestra mente? Llenándola de la palabra de Dios, llenándola de los principios de Dios, sabiendo qué es lo que Dios llama malo y qué es lo que Dios llama bueno, y con ese entendimiento llevándolo a nuestra mente para ponerlo en práctica. Y así cambia nuestra manera de vivir. Y finalmente nos dice, ¿por qué tenemos que hacer eso? ¿Por qué el cristiano ya no se amolda a este mundo? ¿Y por qué el cristiano debe esforzarse por cambiar, renovar su mente, su forma de pensar, su entendimiento? Y dice, porque así es como vamos a comprobar cuál es la voluntad de Dios. Y dice, la voluntad de Dios tiene 3 características, es buena, es agradable y es perfecta. ¿Qué tal esas 3 características? Yo no sé usted qué piensa de eso, pero si la voluntad de Dios, sea cual sea para mi vida, es buena, es agradable y es perfecta, yo la quiero más que lo que yo mismo pienso que es mejor para mi vida. Entonces yo le digo a Dios, Señor, tu voluntad y no la mía. Tu voluntad en mi vida, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. A veces mi voluntad puede ser buena, incluso puede ser agradable, pero dudo mucho que mi propia voluntad sea perfecta como la de Dios. Entonces Pablo nos dice, bueno, no se amolden más a este mundo. Cambien su forma de pensar.
cambien su mente, renueven su entendimiento, porque entonces ahí es donde van a disfrutar de la voluntad de Dios. Que Dios obre en nuestras vidas, que Dios haga milagros, obre sanidades, obre milagros aún económicos, de empleo, familiares, emocionales en nuestras vidas, a través de un cambio de nosotros, que proviene primero de ya no amoldarnos a este mundo, de transformar nuestra mente conforme a las enseñanzas de Dios y finalmente poder probar, comprobar cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, buena, agradable y perfecta. Te voy a invitar a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que nos ayudes en esta tarea de primeramente ya no sentirnos tan cómodos en un mundo que está plagado de malas virtudes, que el mismo mundo reconoce que hay que ser tramposo, que hay que ser mentiroso, que hay que ser malo con algunos para poder sobresalir. Que ya no nos permitas más acomodarnos a este mundo, a sus principios y a sus valores caídos y perdidos y pecaminosos, sino que nos ayudes y nos des la capacidad de renovar nuestra mente, de transformar nuestra forma de pensar a la que fuimos acostumbrados desde que nacimos, y que ahora renueves nuestra mente a través de la acción de tu Espíritu Santo acerca de tus principios y tu palabra, acerca de lo que es bueno para ti, acerca de lo que es malo para ti, nuestra mente sea renovada. Finalmente así podamos comprobar tu voluntad para nuestra vida y podamos caminar en tu voluntad en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, en nuestras relaciones con nuestros hijos, en nuestro trabajo. Señor, podamos caminar en tu voluntad buena, agradable y perfecta. Te pedimos una vez más, bendícenos, que esta semana sea una semana de bendiciones para todos tus hijos, que abras, Señor, la puerta de los cielos y derrames bendiciones en esta semana, que nos sorprendas. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén. Iglesia, que el Señor los bendiga y que tengan un buen inicio de semana. Hasta luego.